Entonces, de esta parte de acá hay que ver este tema que es muy importante. Identificación, ¿no? Identificación, la toma de conciencia, ¿ok? ¿No? Que es muy importante, ¿sí? Y esto, ¿no? La construcción de un futuro común. Estos elementos debe tomar en cuenta, ¿no? El ciudadano, sí, un ciudadano tiene que identificarse con su país, ¿no? Tomar conciencia. Ok, pero aquel que toma conciencia es aquel que se compromete, ¿no? Eh, el que toma conciencia del rol, en el caso de ciencias sociales, nosotros formamos a un sujeto histórico y el sujeto histórico tiene conciencia, es decir, conciencia histórica. Y aquel que toma, ¿no? Toma o desarrolla la conciencia histórica, ¿no? Que es un tema que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Vamos a hablar sobre conciencia histórica, qué implica la conciencia histórica, ¿ya? Pero por el momento nos quedamos con esta idea que la toma de conciencia por parte del sujeto histórico. Tú siempre recuerda que el estudiante, ¿no? Al cual tú le enseñas, lo tienes que convertir a él en un sujeto histórico. Y él tiene que, como sujeto histórico, tener conciencia histórica. Y aquel que tiene conciencia histórica, ajá, ¿qué es lo que hace? ¿No? Se compromete. ¿Ok? Pero nadie se va a comprometer si no ama, ¿no? Eso es muy importante. O sea, así como, ¿no? Si yo te pregunto, bueno, ¿no? A los que se han casado, a los que están conviviendo, ¿no? Y bueno, ya han asumido un compromiso como padre, ¿no? La pregunta es, ¿por qué lo asumiste? ¿Por qué te comprometiste? ¿Por qué te casaste? O sea, nadie va a decir, yo me casé porque no amaba a mi mujer. No amaba a mi pareja, ¿no? Habrán algunos casos, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero yo no creo que esto sea un criterio, ¿no? Generalizado, ¿no? De casarse sin amar, ¿no? O sea, alguien se compromete porque ama. Y acá también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, el sujeto histórico al cual nosotros vamos a formar tiene que tener conciencia, pero para que tenga conciencia tiene que tener compromiso, pero para que tenga compromiso se tiene que enamorar. Se tiene que, en este caso, ajá, se tiene que verse ese sentimiento, tiene que haber un sentimiento. Y ahí es donde la historia, como siempre, ha jugado un papel muy importante, al menos en los sistemas educativos como en el Perú o como en México, ¿no? México y Perú aún mantienen esa idea de historia y de que la historia sirve para fortalecer lo que es el tema de la identidad. En eso sí, ¿no? En lo que yo he podido haber leído sobre la enseñanza de la historia en México y estaba haciendo un paralelo con lo que es la historia en el Perú, aún todavía se mantiene esa idea que la historia nos da identidad o fortalece la identidad nacional, ¿no? Entonces, importante, conciencia, ¿no? Hay que lograr que el estudiante tome conciencia histórica, pero debemos nosotros entender que esa conciencia histórica tiene que estar en relación al compromiso. Si no hay compromiso, ok, ¿no? Difícilmente podemos decir que ese estudiante esté siendo o haya tomado conciencia histórica, ¿no? Entonces, conciencia histórica, compromiso y algo importante en el compromiso, el sentimiento, ¿ok? Pero también hay algo importante para el sentimiento, porque nadie quiere algo, ¿no? Que no conoce, ¿no? Tú quieres algo que conoces. Entonces, para conocer, ¿no? Es muy importante la información, ¿ok? Entonces, el trabajo que hoy día se viene haciendo, ¿no? En las escuelas, si bien es cierto, está ligado al tema de la investigación, pero no deja de ser, no deja o no debe dejar de ser información importante para que nuestros estudiantes puedan identificarse como peruanos, ¿no? Puedan identificarse como peruanos,
puedan darse cuenta, ¿no? De lo rico que somos geográficamente hablando, ¿no? De lo que económicamente podemos nosotros hacer como país por el potencial económico que tenemos, y lo más importante, ¿no? Una historia grandiosa, ¿no? Una historia como país grande, ¿no? Somos uno de los países del mundo que llegó a tener imperio, así como lo tuvo Italia, así como lo tuvo Grecia, y así como lo tuvo pues todos aquellos países que tuvieron en la antigüedad, ¿no? Ese espacio imperial, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿m? Y de esa manera contribuir para que los estudiantes, como agentes sociales del cambio, que es lo que quiere la ciudadanía activa, se identifiquen con su país, tomen conciencia y construyan el futuro común. Bien, en este párrafo vamos a encontrar algunos tipos de ciudadanos, ¿no? Bueno, eh, este tipo de ciudadano responsable personalmente, ¿no? Hay un tipo de ciudadano, según Keynes, hay ciudadanos de responsable personalmente. ¿Qué significa eso? Bueno, es un ciudadano funcional, ¿no? Es un ciudadano funcional, es un ciudadano que dice, yo estoy contribuyendo y contribuyo en el hecho de no hacerle daño a nadie, ¿no? Yo cumplo mi función como ciudadano. Que tengo que pagar arbitrios, voy y pago mis arbitrios, que tengo que pagar impuestos, voy y pago mis impuestos, si me dicen que tengo que encerrarme y hay toque de queda, yo me encierro, yo no reclamo y listo, ¿no? Pero, oye, alguien dirá, "Oh, pero eso está muy bien". Claro, es una mirada, ¿no? De una ciudadanía funcional, ¿no? Muy funcional, porque cada quien, ¿no? Cuando uno dice, ¿no? Una cuestión es funcional cuando cada quien cumple con lo que le están dando o lo que le están estableciendo, ¿no? Entonces, pero por un lado, bien, ¿no? Porque es un problema menos, ¿no? Pero también recordemos que no tiene sentido social, ¿ok? ¿No? Entonces, tiene su pro y tiene sus contras, pues, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Un ciudadano que sea participativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciudadano que es participativo no solamente, ¿no? Sabe defender sus derechos, sino que también se preocupa por los demás, ¿no? O sea, tiene un sentido social, ¿no? Tiene también un sentido social. Ajá, muy bien. Entonces, no es como el de siendo responsable personalmente, ¿no? Bueno, yo me cuido, bueno, tú tienes también que cuidarte y todos tienen que cuidarse, pues, ¿no? Pero el ciudadano participativo es distinto, ¿no? Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando eso? Estás dañando a la naturaleza, eso nos afecta a todos, no solamente a mí, a todos. Alguien dirá, pero a ti no te afecta tanto. No, está bien, pero sí le afecta a mi vecino, ¿no? Pero sí le afecta a esta comunidad, pero sí le afecta, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Una participación ciudadana. Y también hay un ciudadano, sí, orientado a la justicia, ¿no? Es aquel que ¿cómo se llama? Está siempre buscando, o sea, siempre está criticando, no es como el ciudadano responsable personalmente, ¿no? Sino que siempre está criticando y como es un crítico, de hecho, ¿no? Toda persona que critica busca el cambio, de hecho, ¿no? Toda persona que critica cuestiona. Y si alguien cuestiona, busca obviamente la parte creativa, transformadora, innovadora. ¿M? Por eso siempre dicen, ¿no? El pensamiento crítico siempre te va a llevar a la creatividad, por supuesto, porque cuando uno critica, uno cuestiona, y si uno cuestiona es porque algo tiene que cambiar, ¿no? Si hay algo en tu casa que no ha cambiado, es porque no te lo has cuestionado, porque no lo has criticado y te sientes bien, ¿no? Ok, no, pero si hay algo malo, seguramente que lo has cuestionado, lo has criticado y seguramente que ya cambió. No, ¿por qué? Porque la crítica siempre va acompañada de la creatividad, de la innovación, ¿no? O sea, siempre uno dice, quiero que estas cosas no sean así. Muy bien, entonces, ¿cómo quieres que sea? Y eso invita a que el cerebro nos dé cuestiones creativas e innovadoras, ¿no? Entonces, el ciudadano orientado a la justicia es aquel que critica, ok, pensando y siempre pensando creativamente, transformadoramente, sí, y algo muy importante, ¿no? Siempre dentro del marco legal, ¿no? Muy bien, ahí hay tres características. Y bueno, eh, les dejo ahí para que puedan ustedes
leer, ¿no? Poder leer y ir fortaleciendo aún más sobre el tema de ciudadanía activa. Pero lo que yo quería compartir era la manera cómo es que la ciudadanía activa como enfoque curricular relaciona ambas áreas, tanto el de ciudadanía, tanto el de DPCC como también el de ciencias sociales. Así es. Muy bien, entonces ahí está la información para que ustedes puedan leer la bibliografía que hemos tomado en cuenta. Y vamos a ir ahora sí a la práctica, ¿ok? Vamos a ir a la práctica y a ver, ustedes tienen ahí su material, ¿ok? Y entonces dejamos algunos minutos para la lectura, ¿sí? 2 minutos para la lectura y luego socializamos el análisis de la respuesta. Comenzamos entonces la parte de nuestra práctica. Vamos a tener así espacios de teoría, ¿ok? ¿Sí? Nos han pedido, ¿no? Hacer esos pequeños cambios y en la medida que se pueda, vamos a ir compartiendo con ustedes algún tipo de información, ¿ya? Pero mayormente nos vamos a centrar en la práctica. Ok, entonces vamos con la práctica. Minutos para la lectura. Y bien, vamos entonces, dice, lea la siguiente situación y responda las preguntas uno, 2 y 3. Vamos a ver. En una experiencia de aprendizaje,
los estudiantes están investigando, ya, algo acá importante, ¿ya? Muy importante, ya, acá. Cuando tú comiences a leer los casos, ¿sí? Cuando tú leas los casos y bueno, pues eh, ¿cómo se llama? Encuentras términos como los estudiantes están que indagan, ¿no? Están que indagan, están que investigan, están que averiguan, ¿no? Mayormente, hasta el momento, tres términos se identificado, ¿no? ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Porque investigar, indagar, ¿ya? Averiguar, no son habilidades, ¿ok? Ya, son actividades. ¿Ya? O sea, si alguien puede en este momento estar diciéndome, profesor, pero investigar es una habilidad, ¿no? Ya. Yo no voy a entrar en ese punto de discusión, ok, ya, ya, pero para la prueba, ya, para la prueba, se debe tomar como una actividad, ya, como una actividad, ¿sí? Ya, porque a veces solamente dicen, los estudiantes están investigando y ya, y te dice sobre qué están investigando, pero no te dicen para qué. Ya, entonces eso a veces tiene que confundir, porque a veces dicen ustedes, pero acá en esta alternativa dice que están investigando, ¿sí, no? Ah, investigar hoy en día es lo máximo que tienen que hacer. Cuidado con eso. Ya, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, vamos a quedar en lo siguiente, ¿ya? Cuando encontremos investigar, ¿ya? Investigar, indagar, investigar, indagar, averiguar, lo vamos a considerar como actividad, ¿ok? Ahora, es distinto cuando te dice, ¿no? Los estudiantes están que investigan, ¿por qué? Ah, ahí la cosa cambia. Ya, ahí la cosa cambia, porque ahí están investigando o están indagando o están averiguando por qué, se viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Ah, ya. Entonces, la pregunta ya te dice, ¿no? Si va a responder un por qué, ah, entonces van a desarrollar la capacidad de análisis, es decir, la habilidad de análisis. ¿Ya? Pero si solamente te menciona, ¿no? Están investigando, están indagando, están averiguando, ah, entonces simplemente es actividad. Ya, listo. Entonces, vamos a ir poco a poco, esto lo vamos a ir repitiendo, ¿no? En la medida que nos vamos encontrando, vamos a ir repitiendo y eso prácticamente se va a quedar ahí en tu memoria registrada y al momento de la prueba simplemente vas a hacer uso de ello, ¿ya? Entonces, no te preocupes si todavía no es, bueno, ¿cómo se llama? Por primera vez están trabajando conmigo, ¿no? Porque si hay algunos que ya han trabajado conmigo, ya me conocen cómo es el trabajo, ¿no? La idea no es tener una base teórica, la idea es tener un marco conceptual y yo aprovecho, ¿no? Cada uno de los casos, ¿ok? ¿No? Trato de sacar el máximo provecho a cada uno de los casos, ¿no? ¿Por qué? Bueno. Quizás en mis primeros años de capacitador siempre me preocupaba por darle cuanto más casos, decía yo, hay que darle más casos, más casos, más casos. Y después me di cuenta que no, ¿no? No es cuestión de casos, de cantidad. Es cuestión de cómo es que yo debo enseñar, ¿no? A resolver los casos, ¿no? Si yo te enseño a cómo se resuelve un caso sobre conciencia histórica, o sobre metacognición, o sobre relevancia histórica, o saberes previos, ¿no? Si yo te enseño cómo lo vas a tener que resolver, te pueden presentar 1000 casos, pero tú sabes cómo hacerlo. Ok, entonces de eso se trata. ¿Ya? Entonces acá ya vamos a ir aprovechando, vamos a ver cuándo se trata de actividades, cuándo se trata de habilidades. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque el éxito de la prueba radica en el manejo de las habilidades. ¿Y eso a qué se debe? No es una cuestión caprichosa, antojadiza de mi persona, sino es el hecho de que la prueba está dentro de un enfoque curricular, que es el enfoque por competencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, uno, en una experiencia de aprendizaje, ¿ya? En una experiencia de aprendizaje,
Y acá también, ¿no? Experiencia de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Ya, puede ser una unidad de aprendizaje, sí. Puede ser un proyecto, sí. Puede ser un módulo, sí. Puede ser una sesión también. Ok, ya. Ok, ya. O sea que en una experiencia de una experiencia de aprendizaje, en una unidad, no, en una sesión también puede ser. Ok, ya. Entonces, en una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están investigando acerca, mira, investigando acerca de cómo fue, ahora sí, ya viene el cómo. El cómo recién, ¿no? Te puede llevar, ¿no? A ver qué habilidad está desarrollando. Vamos a ver, ¿qué dice el cómo? ¿Cómo fue la participación de diversos actores sociales en la Guerra del Pacífico? Ok, están investigando cómo fue la participación de diversos actores sociales en la Guerra del Pacífico. ¿Mm? Hasta ahí solamente están mirando cómo fue la participación, nada más no hay ninguna explicación, más no hay un porqué. Ajá. Para ello, el docente les ha entregado diversas fuentes históricas. Muy bien. Durante el desarrollo de una de las actividades iniciales, un estudiante comenta al docente lo siguiente, ¿ok? Quiere decir que está trabajando con diversas fuentes. Ya vamos a ver más adelante también, ya cuando tratemos el tema de fuentes, vamos a ver a qué se refiere diversidad de fuentes como multiplicidad de fuentes, ¿no? Ok, dice, profesor, vamos a ver acá el comentario. Profesor, he leído que muchos inmigrantes chinos que trabajaban en las haciendas de la costa ayudaron al ejército chileno durante la guerra. Eso es inaceptable. Ellos tuvieron que demostrar lealtad al Perú porque vivían en el país desde hace varios años, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿nosotros qué decimos? ¿No? Nosotros, los profesores de ciencias sociales, los que conocemos ya el tema, ¿no? El tema de la guerra con Chile y también de los chinos, ¿no? Porque si hablamos de los negros, lo asociamos, ¿no? Con el tema de la conquista, ¿no? Los negros lo asociamos con el tema de la conquista, ¿no? Si hablamos del siglo XIX, ¿no? En temas de migración, ¿ok? ¿No? De inmigrantes, hablamos pues, ¿no? De los años, eh, particularmente de a mediados del siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XIX, ¿no? Castilla libera, ¿no? De la esclavitud, en otras palabras, compran la libertad de los esclavos y, y los esclavos, al verse libres, ya no querían ir a trabajar en las haciendas de la costa. Y lo mismo pasaba con los indígenas, ¿no? A quienes se les libera del tributo indígena, es decir, el tributo que se ponía en práctica a través del trabajo. Entonces, no querían ir a trabajar, se ausentaban, y entonces esos espacios de mano de obra vacía es suplida por los inmigrantes chinos. Pero los chinos no fueron bien tratados, ¿no? Los chinos no fueron bien tratados, ¿no? ¿Cómo es la historia, ¿no? Y la ironía de la vida. Hoy en día los chinos tienen un poder económico importantísimo. No serían capaces de ponernos a todos los peruanos de ahí a su majestad, ¿no? Imagínense, o sea, es enorme, ¿no? No solamente a los peruanos, ¿no? Sino a gran cantidad de países que han avanzado tecnológicamente enorme, ¿no? Ok, pero esos son los chinos de hoy en día, pues, ¿no? Del siglo XXI. Pero los chinos del siglo XIX en el Perú estaban en calidad de esclavos, ¿no? Eran tratados como esclavos, tratados de manera inhumana, ¿no? A tal punto que hasta el propio gobierno chino, ¿no? Levanta su voz. Imagínate en el siglo XIX, ¿ah? ¿No? Si hoy en día es lejos, ¿no? Imagínate. Bueno, hoy día por el avance de las comunicaciones, ¿no? Quizás un poco más factible comunicarse con el gobierno chino. Pero imagínate en el siglo XIX, ¿no? Donde no había todo lo que hoy día hay, pues imagínate, ¿no? Se pone que habrá sido tan fuerte, tan intenso,
¿no? El reclamo que llegó hasta el gobierno chino e hizo que se pronuncie el gobierno chino. Entonces, ellos cuando los chinos, al ser tratados de manera inhumana, cuando se da el proceso de la guerra, los chinos miran en los chilenos, ¿no? Miran en los chilenos, prácticamente en ellos miran a su Salvador, ¿no? Miran en ellos a su Salvador. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no salían ellos a defender al Perú? Porque la verdad que no la pasaron bien en el Perú. No la pasaron bien en el Perú. Entonces, lo que está mencionando o está comentando el estudiante al docente está fuera de contexto, ¿no? Bien, entonces el comentario está descontextualizado y si está descontextualizado no tiene importancia alguna porque todo contenido histórico tiene que estar contextualizado. Bien, ahora, frente a este comentario, el docente busca que el estudiante tome en cuenta algunos aspectos del contexto de la época que le permita cuestionar su afirmación desde una perspectiva histórica, que es lo más correcto que tiene que hacer. En otras palabras, le está diciendo, ¿no? Que tiene que el estudiante cuestionar la afirmación. Entonces, ¿cómo hacemos para que el estudiante él mismo cuestione su afirmación y se dé cuenta que cometió un error y el error lo ha cometido por no haber contextualizado o por atreverse a hacer un comentario, ¿no? Por atreverse a hacer un comentario sin tener en cuenta, ¿no? Otros aspectos que fueron parte del contexto que explican, como siempre lo va a hacer el contexto, y eso quiero que te quede bien claro, que el contexto tiene capacidad explicativa del hecho histórico, ¿ya? Quien no conoce el contexto no tiene capacidad explicativa y por lo tanto va a errar al momento, ¿no? De generar una explicación histórica, ¿no? Y tomar una postura, porque hablar de un comentario es tomar una postura. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta acá es lo siguiente, ¿no? Que queremos una alternativa que refleje, ¿ya? Porque todas las alternativas son pautas pedagógicas. Todas las alternativas de los casos son pautas pedagógicas. Y toda pauta pedagógica tiene un fin. En este caso, el fin es cuestionar. ¿Cómo hacemos para que el estudiante se dé cuenta del error a partir del cuestionamiento de su afirmación? Vamos a ver entonces la alternativa A. ¿Cuál fue el tipo de ayuda que brindaron algunos inmigrantes chinos al ejército chileno durante la Guerra del Pacífico? ¿Cuál fue el tipo de ayuda? Si yo voy a preguntar o voy a hacer que el estudiante me responda a esta pregunta, ¿cuál fue el tipo de ayuda que brindaron? Ah, entonces simplemente me lleva a identificar. Pero acá lo que yo busco es que el estudiante comience a cuestionar su afirmación y eso significa desarrollar pensamiento crítico. Ajá. Por lo tanto, la alternativa a la primera pregunta no pasa nada. ¿Por qué las acciones de esos inmigrantes deben ser cuestionadas? Ahí habla del por qué. Eso lleva a analizar nada más, por lo tanto, nada que ver. ¿Cuál debió haber sido la actitud de los inmigrantes chinos que apoyaron al ejército chileno? Ok, entonces hasta ahí no hay nada, ¿no? No hay nada que nos dé o que le permita al estudiante darse cuenta, ajá, de que lo que dijo fue un error a partir de lo que él encontró en el contexto. Ninguna pregunta lleva a eso, por lo tanto la A descartada. Vamos con la B. ¿Qué otros grupos de la sociedad peruana también apoyaron al ejército chileno? Esa pregunta está de más, porque la pregunta está centrada en los chinos. El estudiante es un comentario de los chinos. Y cuando acá me están preguntando qué otros grupos de la sociedad peruana también apoyaron al ejército chileno, están hablando de otros grupos. ¿Ah? Entonces, de ahí ya la alternativa B la vamos a descartar. C. ¿Qué caracterizó a los contratos laborales realizados con los inmigrantes chinos? Ahí sí, ¿no? Ok, ¿qué decía el contrato o ya en relación al trabajo que realizaban los chinos? Ajá. Ok, esa pregunta muy buena, ¿no? Porque está asociada al campo laboral. Ajá, listo, solamente los chinos, ¿no? Bueno, los japoneses llegaron en el siglo XIX, ¿no? Pero llegan ellos en 1899, mira, casi en el último año del siglo XX, del siglo XIX, ellos llegan los japoneses, ¿no? Por eso que los japoneses más se asocian con la historia del siglo XX en el Perú. Ok, entonces la primera pregunta está correcto y siguiente pregunta.
cómo eran las condiciones de vida de estos inmigrantes antes de la Guerra del Pacífico. Interesante, porque ahí encontramos en esas condiciones los factores y los factores siempre te van a explicar. El factor está asociado con el motivo, con la razón, con la causa, con la explicación. Ajá, entonces, qué bien ahí esta pregunta. ¿Cómo estas características y condiciones habrían influido en la actitud de esos inmigrantes ante la guerra? Y de esa manera el estudiante va a contextualizar y darse cuenta que lo que dijo está fuera del contexto y por lo tanto es un error. Bien, entonces, uno, alternativa C como respuesta. Ahí está. Buenas noches, Elvira. Doris Vega. Ah, Doris Vega. Paco, así es. Así es. De Ica. Bueno, saludos a todos los colegas de Ica. La verdad que he pasado por Ica, nunca me he quedado por Ica. Algún día conoceré Ica. Bien, vamos con el caso número 2. Dos, entre las fuentes seleccionadas por el docente se incluye un texto de un fragmento, es decir, de una parte de una comunicación presentada por el representante estudiantil de la Universidad Mayor de San Marcos, Carlos Vice, al presidente Mariano Ignacio Prado, el 17 de marzo de 1879. A continuación se presenta este texto. Ajá, a continuación se presenta este texto. Se acordó en una reunión de estudiantes protestar de la invasión chilena que bajo el título de reivindicación se ha sentado en el litoral boliviano, a cuya resolución siguió una pública manifestación de simpatía hacia la causa boliviana. El escrito que se redacte tendremos el honor de poner en conocimiento de vuestra excelencia, así como ahora tenemos la satisfacción de manifestarle los más vivos y vehementes deseos de mis compañeros, con el objeto de patentizar a la República toda nuestra decisión por la causa nacional y para unar nuestros esfuerzos en provecho de la dignidad
y el honor de la patria. La Universidad de San Marcos ha acordado ofrecer los servicios de sus alumnos al Supremo Gobierno, a fin de que se nos dé el mejor y más peligroso puesto en el campo del honor y donde quiera que la patria necesite los servicios de sus buenos hijos, ¿no? Bueno, ya nosotros también, mira, hace un momento yo te decía, ¿no? Ya nosotros conocemos cómo fue la historia. ¿Ya? Y acá te vuelvo a repetir, ya nosotros conocemos cómo fue la historia. ¿Eso qué significa? Significa que, si bien es cierto en la prueba, si bien es cierto en la prueba, son casos los que te van a presentar, ¿ok? Pero uno tiene que leer, ¿ya? Uno tiene que leer sobre historia, ¿ya? O sea que, acá en el curso de capacitación, yo te voy a enseñar, ¿no? Cómo lograr de manera más rápida encontrar la respuesta. ¿Ok? Pero para poder justificar o tú puedas entender por qué estoy dando yo la respuesta, tú sí tienes que manejar el contenido, porque el manejo del contenido de los hechos históricos te va a permitir qué cosa, contextualizar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Mira lo que dice esta carta, ¿ya? O la parte de una carta, ¿no? Este, se nos dé, dice, se nos dé, mira lo que dice acá, o sea, son estudiantes universitarios, ¿no? Dice, se nos dé el mejor y más peligroso puesto en el campo del honor y donde quiera que la patria necesite los servicios de buenos hijos. O sea, yo te apuesto ¿no? que, que si ahorita hay una guerra, ¿no? O si ahora hay una guerra y se van a las universidades, difícilmente que un universitario diga, este, acá estoy y yo quiero estar en un lugar, pues, el más peligroso. Eso no creo, ¿ah? No, disculpen, no creo que eso pase, ¿no? No creo que eso pase. ¿Ok? Entonces uno dice, oye, pero tan valientes eran los universitarios de San Marcos, pero hay un dato muy importante acá. Para comenzar, que estaba que Mariano Ignacio Prado todavía no se había ido del país, todavía teníamos presidente. Ok, y segundo, que esta carta ya fue escrita el 17 de marzo de 1879, el 17 de marzo. Y la guerra, el Chile declara la guerra al Perú el 5 de abril, ¿no? El 5 de abril es histórico. El 5 de abril, en el gobierno de Fujimori, el 5 de abril que nos declaran la guerra. El 5 de abril nos declaran la guerra y esta carta fue escrita, a ver, 5 más 13, 18 días antes que nos declaren la guerra. Y nosotros sabemos que el Perú y los peruanos en su conjunto, antes que Perú, disculpen, antes que Chile nos declare la guerra, los peruanos y los medios de comunicación se ufanaron que si guerra quiere Chile, entrémosle con guerra, que le vamos a ganar la guerra, pero cuando comenzó la guerra, ahí ya, ¿dónde estaban? Bueno, los que tenían plata se fueron, ¿no? Los que tenían plata se fueron y se fueron del país y no necesariamente a otra parte del país distinta a Chile, no, se fueron al mismo Chile, al mismo Santiago. Entonces, y comienza todo lo que ya nosotros conocemos. Entonces, esta carta tenemos que verlo desde el contexto. Antes de la guerra, todo el mundo quería, hasta los universitarios de San Marcos, querían estar ahí, ¿no? En la guerra y estando en el lugar, en el mejor y más peligroso puesto en el campo del honor y donde quiera que la patria necesite los servicios de sus buenos hijos. ¿Ah? Esta firme resolución manifiesta también a vuestra excelencia la decidida aprobación que la juventud presta a la política seguida por el Supremo Gobierno.
Como parte de la interpretación crítica de la fuente, el docente busca que los estudiantes la contextualicen. Claro, pues esto solamente puede ser entendido si en el en el caso previo, pues, ¿no? En el caso previo, donde todo el mundo te quería participar de la guerra, pero cuando comenzó la guerra, ¿no? Que haya por ahí, ¿no? Algunos sanmarquinos que hayan participado, nadie niega eso, pero que unos cuantos no reflejan obviamente la intención de esta carta. Eso es lo que debe quedar claro. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr este propósito? Es decir, que los estudiantes contextualicen. Vamos a ver entonces tres alternativas como siempre y recuerda que las tres alternativas es algo clásico que aparecen en las pruebas. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Educación, y te lo menciono porque he tenido la oportunidad de hacer las pruebas, ¿ok? El Ministerio siempre a los que elaboramos pruebas nos dice, coloquen tres alternativas, uno, la respuesta, otra que se acerque y otra que se aleje. Vamos a ver entonces la alternativa A. ¿Qué es lo que dice la alternativa A? Pedir a los estudiantes que identifiquen quiénes tomaron los acuerdos presentados en la comunicación dirigida al presidente Prado en marzo de 1879. A ver, pedir a los estudiantes que identifiquen quiénes tomaron los acuerdos presentados en la comunicación dirigida al presidente Prado en marzo de 1879. Entonces, hasta ahí simplemente nos piden que identifiquen quiénes tomaron los acuerdos, ¿no? Hasta ahí nada más. Muy bien. Luego, hasta ahí solamente van a identificar quiénes fueron los que tomaron los acuerdos, nada más. Hasta ahí identifica. Pero cuando hay algo importante que tú tienes que saber. Cuando alguien te pide que contextualices, te pide que interpretes. ¿Ok? Ya, a nivel de habilidad significa, toda vez que alguien contextualice, interprete. Ajá. Vamos a ver, entonces hasta ahí, luego pedirles que averigüen. Muy bien, mira, nos encontramos de nuevo con el averigüen, ¿sí? ¿Qué es lo que yo te he dicho? El averiguar es una actividad. Ahora, ¿qué es lo que te lleva a la habilidad? Lo que sigue, pues, ¿no? Averiguar qué, esta es una pregunta, ¿no? Averiguar qué otras iniciativas similares organizaron los estudiantes de la Universidad de San Marcos en esa época. Muy bien, ¿no? Entonces, hasta ahí, sigue averiguando, pero da respuesta al qué. Muy bien. Hasta ahí identifica. Toda vez que alguien da respuesta a un qué es, cuál es, quiénes son, qué es, simplemente identifica. ¿Ok? ¿Por qué? Analiza. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? ¿Qué implicaría? Infiere, ¿no? ¿Qué opinas? Critica. Ujú. ¿Qué propones? Crea, ¿no? Dice, por último, pedirle que expliquen por qué la actitud de este grupo de estudiantes universitarios fue acertada. Muy bien. Por último, que expliquen por qué. Ok, toda explicación es producto del análisis. A lo mucho, ¿a dónde llega? La A. La A llega a identificar y luego llega a analizar. Hasta ahí llega. No llega a contextualizar. Para contextualizar hay que interpretar. Bien, entonces descartamos la alternativa A. B. Vamos con la B. ¿Qué dice la B? Pedir a los estudiantes que identifiquen a qué momento del desarrollo de la guerra del Pacífico corresponde la fuente. Bien, listo. Si bien es cierto, hay una identificación, pero es una identificación, ¿ok? No dejará de ser una identificación, pero de una información que es vital, ¿para qué? Para contextualizar, porque yo no puedo contextualizar sin tomar en cuenta el tiempo y el espacio. Entonces, hasta ahí, bien, ¿no? Ok. Luego, solicitarle que recaben información sobre los principales hechos relacionados con dicho momento. Ok, y acá ya me está hablando de contexto. Por último, pedirle que expliquen cómo estos hechos acá está, habrían influido en la decisión de los estudiantes de la Universidad de Mayores de San Marcos de comunicarse con el presidente Prado. Entonces, siempre, ¿no? La interpretación tiene que ver con la parte inferencial tiene que ver con la parte hipotética y siempre las preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué habría? Todos los que terminan, ¿no? En qué pasaría, qué habría,
¿qué explicaría, no? O sea, si te pones a pensar, no son cosas que están pasando, podrían pasar, por eso tiene sentido hipotético. Si es hipotético, es inferencial, si es inferencial, es reflexivo, pero a la vez en el campo de las ciencias sociales de nuestra área es interpretativo. Y el hecho de contextualizar siempre será una interpretación. ¿Ya? Esa es la lógica que vamos a tener. ¿Listo? C. Pedir a los estudiantes que identifiquen, ahí está, mira, que identifiquen. Muy bien, hasta identificar. Que ya. Es distinto, mira, cuidado con identifica también, ¿ah? Si te das cuenta, en la A dice identifiquen quiénes, ok. Identifiquen a qué momento, hasta ahí simplemente es identificar. Identifiquen qué sigue siendo identificar. Porque también te pueden decir que identifiquen causas y ahí la cosa cambia. Porque identificar causa es analizar. Ah, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces acá, identificar qué ofrecimientos realizaron los estudiantes de la Universidad de Mayores de San Marcos en la comunicación que dijeron al presidente Prado. Muy bien. Acá está hablando del contenido de la carta. Luego, solicitarle que indaguen en qué campañas militares de la guerra participaron esos estudiantes. Ok, listo. Sigue hablando de que indaguen, indagar, actividad y la habilidad es esta. ¿Qué campañas? Ah, el qué, sigue siendo identificar. Ya, distinto que digan que indaguen el por qué participaron en la campaña. Ahí es distinto, porque es una explicación y es análisis. Pero acá simplemente indagar en qué campañas. Acá simplemente vas a enumerar, mencionar, y eso es identificar. Por último, pedirle que expliquen, ajá, acá hay de la explicación, cómo los ofrecimientos de los estudiantes fueron escogidos por las autoridades a lo largo de la guerra. Y acá hay la explicación y te lleva a análisis. Es distinto en las B que viene el habrían, ¿no? Ahí está bien. Listo, entonces dos, alternativa B como respuesta. Vamos con el caso 3. Tres, durante una plenaria, los estudiantes están compartiendo sus reflexiones. ¿Ok? Es decir, los estudiantes han reflexionado. Cuando un estudiante reflexiona, infiere, critica, interpreta, critica acerca de la investigación realizada. En ese contexto, un estudiante comenta, un estudiante cuando comenta, dice lo que cree, ¿ok? Cuando un estudiante comenta, dice lo que cree, juzga, valora, dice la importancia, desarrolla pensamiento crítico, no te olvides, ¿ya? No te olvides de eso, ¿ya? Poco a poco te vas a ir tú acostumbrando, ¿no? A identificar, ¿ya? Listo, entonces, identificar a qué capacidad se refiere, ¿no? Vamos a ver, entonces, todo comentario
es una cuestión crítica o la expresión del desarrollo del pensamiento crítico. Por lo tanto, es personal, ¿ya? Dice, para mí, la investigación que hemos realizado fue interesante para conocer sobre la participación de los civiles en la guerra. Revisé diversas fuentes como testimonios, cartas, periódicos, fotografías y hasta partes oficiales. Lo que más llamó mi atención fue que al leer las cartas y testimonios pude conocer qué es lo que sintieron las personas de esa época, como por ejemplo sus miedos y preocupaciones. Lo que me resultó difícil fue interpretar las fotografías. Ajá. En ese caso me di cuenta que era importante complementar su análisis con otro tipo de fuentes. Muy bien. ¿De qué está hablando? De la experiencia que ella ha vivido durante el proceso de su investigación. Es decir, ella ha investigado. ¿Sobre qué está hablando? Sobre información que ha encontrado en las fuentes. Si eso es así, significa que ella está hablando de las fuentes, ella está hablando de los recursos y de cómo le fue en ese tipo, ¿no? De trabajo con las fuentes. ¿Ok? De eso está hablando, ¿no? De eso está ella misma evaluando. De eso mismo está, en este caso, reflexionando. Entonces, vamos a ver, ¿cuál de los siguientes procesos del aprendizaje se evidencia en el comentario del estudiante? A. ¿Transferencia del aprendizaje? No. ¿Por qué? Porque para que haya transferencia tiene que haber aplicación. Y acá no nos está diciendo que cómo aplicó lo aprendido, sino más bien cómo le fue durante el proceso de investigación con el manejo de fuentes. Quiere decir que está reflexionando sobre los recursos, porque las fuentes son recursos. Y cuando hay una reflexión de parte del estudiante sobre el uso de las estrategias, sobre el uso de los recursos, sobre el uso, ¿no? De algún medio didáctico utilizado para lograr el aprendizaje, entonces estamos hablando de metacognición. Ajá, listo. Entonces hasta ahí metacognición. No hay conflicto cognitivo porque para que exista conflicto cognitivo, acá ha tenido que expresarse algún tipo de contradicción. ¿Ok? Acá no hay ningún tipo de contradicción. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, contradicción que ponga en duda al estudiante. ¿Ya? O sea, por decirlo así, ¿no? Que un profesor venga y le haya dicho, este dato no es correcto. Ahí recién, ¿no? Ahí recién, ¿no? O que niegue lo que ella ha comentado. Ahí recién podemos hablar de conflicto cognitivo. Si no hay contradicción, no hay conflicto cognitivo. Siempre tiene que haber contradicción. Muy bien, entonces descartamos la A y la C y nos quedamos con la B. Vamos con el caso 4.
Cuatro, durante una plenaria, los estudiantes, después de haber revisado diversas fuentes, están comentando, siguen con el comentario, ¿ya? Entonces, seguimos diciendo lo siguiente, toda vez que las personas comentan, desarrollan pensamiento crítico. ¿Solamente cuando comentan? No, cuando dicen lo que creen, cuando evalúan, cuando valoran, cuando dan su opinión, cuando dan su punto de vista, cuando contestan qué importante es algo. Ok, en ese contexto, uno de los estudiantes comenta lo siguiente. Durante la conquista española en América, no solo el imperio incaico fue sometido a la metrópoli española. En otros países, y acá dice, en otros países, ¿qué significa eso de en otros países? Es decir, en otros espacios. Ok, listo. De Centroamérica también ocurrió lo mismo. Ajá, incluso en esa época el Imperio Azteca fue sometido por el conquistador español Hernán Cortés, ¿no? Lo que Pizarro hizo con nosotros, Hernán Cortés lo hizo con los mexicanos, ¿no? En nombre de la corona española. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el comentario del estudiante? A. El reconocimiento de simultaneidad entre diferentes procesos históricos. B. El reconocimiento de secuencias temporales entre diferentes procesos históricos. C. El reconocimiento de cambios y permanencias entre diferentes procesos históricos. Listo. Vamos a descartar la alternativa C. ¿Por qué descartamos la alternativa C? Porque para que haya cambios y permanencias tiene que haber como mínimo dos periodos distintos y acá solamente hay uno, ¿no? Acá solamente hay uno que es el periodo de conquista, ¿no? Listo. Por lo tanto, descartamos la alternativa C. B, el reconocimiento de secuencias temporales. Para que haya secuencia temporal tiene que haber periodos distintos en un orden. Ok, tampoco lo hay, porque hay un solo periodo. Entonces, cuando hay un solo periodo y te hablan de diferentes espacios, entonces da pie a que tú marques lo que es la simultaneidad. ¿Ya? No te olvides, simultaneidad, un solo periodo, diferentes espacios. Cambios y permanencias, como mínimo, dos periodos distintos, como mínimo. ¿Ya? Secuencialidad, orden cronológico temporal. ¿Ok? Cuatro, alternativa A como respuesta. Bien, vamos con el caso 5.
5. Como parte de una actividad que aborda el rol de las mujeres en la historia del Perú, y luego de haber investigado en diversas fuentes, un estudiante elaboró el siguiente texto. Existen evidencias para afirmar que en la época prehispánica, algunas mujeres ocuparon cargos políticos muy importantes. Así lo demuestran los hallazgos arqueológicos relacionados con con la llamada Dama de Cao, una antigua gobernante de la cultura mochica, y las referencias documentales sobre las capullanas, mujeres nobles de la cultura tayán en el norte actual del Perú, que podían heredar el título de curaca y ejercer, ¿no? Ya sabemos que en este caso el título de curaca, ¿no? En la historia se ha escuchado, se ha leído también, ¿no? En algunos textos aparece el término cacique. En el Perú o en el mundo prehispánico no existió cacicazgos, ¿ok? Caciques es un término utilizado en Centroamérica, pero como los españoles llegaron primero a Centroamérica, luego lo trajeron hacia el sur, ¿no? Hacia el Perú. Y siguieron utilizando el término cacique en alusión a jefe. Pero acá lo que existió fueron curacados. Ok, el que menos pensaría que los curacados recaía, o sea, el poder de un curaca recaía, el poder y el rol del curaca recaía en un varón, pero no, en el norte del país, en la cultura tayán, las mujeres ocupaban este cargo de capullanas, ¿no? De curacas como, o en el nombre de capullanas. Muy bien, entonces estamos hablando de la cultura mochica también, ¿no? La famosa Dama de Cao. Y como todos nosotros sabemos, la cultura mochica se desarrolló en el tiempo, ¿no? En el periodo temporal de 0 a 800 años después de Cristo. Vamos a ver, entonces tengo por ahí, para comenzar, que están hablando de las mujeres, tengo la mención de un periodo, ajá, durante el periodo colonial y parte del periodo republicano, ahora sí, ya me hablaron de otro periodo, y no solamente de uno, sino de dos, ¿no? Periodo colonial y periodo republicano. O sea, tengo mundo prehispánico, tengo mundo colonial, tengo periodo republicano, y dice, durante el periodo colonial y parte del periodo republicano, siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la mujer estuvo subordinada a la autoridad del varón, lo que limitó su posibilidad de ejercer cargos políticos, ¿no? Bueno, tampoco tenían derechos, ¿no? Los derechos recién llegarán en el año 56, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX, la mujer fue ganando lugar en el espacio político, por ejemplo, a través de la ley de 1955, que le otorgó el derecho al voto en las elecciones nacionales. Ok, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Es decir, durante el gobierno de Odría, ¿no? Durante el gobierno de Odría, claro. 48-56, gobierno de Odría. Muy bien. En la actualidad es posible ver a mujeres ocupando cargos importantes en el sector público y en el privado. Quiere decir que estamos hablando, no hablamos de un solo periodo, sino estamos hablando de que de diferentes periodos, que estamos hablando de diferentes periodos, estamos hablando sobre un determinado tema y estamos hablando de algunas diferencias. Ajá. Por lo tanto, cuando se habla de diferentes periodos de tiempo, sobre un determinado tema y se marcan las diferencias, pueden ser diferencias o cosas, ajá, que no se diferencian, que siguen iguales, es decir, que no cambiaron, es decir, que permanecen, entonces estamos hablando de cambios y permanencias. ¿Ok? Entonces la alternativa será alternativa B. Alternativa B como respuesta. Pero la alternativa A amerita una explicación para que tú ya vayas teniendo idea de qué se trata una sucesión causal. ¿A qué se llama sucesión causal? Cuando, cuando una consecuencia de un hecho histórico se convierte en causa de otro hecho histórico, entonces hablamos de una sucesión causal. ¿Ok? Ya, no vaya a ser, me decía un profesor, pero dice sucesión causal. Entonces tiene que ver con causa, no tiene que ver con consecuencia. No, 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 no.
La sucesión causal está referida a cómo una consecuencia se convierte en causa de un nuevo hecho histórico. ¿Okay? Algo así como la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, la consecuencia es el Tratado de Versalles, ¿ya? La consecuencia. Pero a la vez, la firma del Tratado de Versalles termina siendo la causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, a eso se llama sucesión causal. ¿Ya? Tiene que ver con explicaciones históricas. Muy bien. Ahora, ritmos. El ritmo también es ¿ya? El ritmo también es una categoría temporal, ¿ya? Pero el ministerio no lo toma en cuenta. ¿A qué se refiere el ritmo? El ritmo se refiere a la velocidad con la cual se dan los hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial duró 4 años, ¿no? La segunda dura eh, 6 años, imagínense, ¿no? Entonces, estamos hablando de hechos, ¿no? Pero en el tiempo, ¿no? Unos demoran más, otros demoran menos, ¿no? Ok, entonces, 5 alternativa B como respuesta. Vamos con el caso número 6. Seis. Luego de recopilar e interpretar críticamente diversas fuentes relacionadas con el desarrollo de la Guerra del Pacífico, un estudiante elaboró un texto para explicar ahora, ¿no? Ya este texto no es un comentario, este texto es una explicación. ¿Qué diferencias hay entre comentar y explicar?
Bueno, el comentario es la expresión del pensamiento crítico y la explicación es la expresión del pensamiento analítico. Quiere decir que toda persona que explica, te va a dar un motivo, una razón, una causa, un factor. Y eso solamente lo va a poder dar siempre y cuando haya desarrollado la capacidad de análisis. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, un estudiante elabora un texto para explicar algunos aspectos de este proceso histórico, ¿no? Es decir, sobre la Guerra del Pacífico. A continuación se presenta un fragmento de este texto. Y dice acá, yo considero, ¿ok? Ya. Ahora, en este considerando, ya está su postura, o sea que esto es lo que ella piensa y esas son sus razones. Listo, entonces hay análisis crítico ahí acá. Muy bien, dice, yo considero que la existencia de varios líderes políticos y militares peruanos que querían obtener el poder mientras el Perú estaba en guerra con Chile fue un problema grave porque generó inestabilidad. Por ejemplo, Nicolás de Piérola dio golpe de estado contra el presidente Prado en diciembre de 1879. Es decir, la guerra comienza en abril. Ok, ¿no? Comienza en abril y 8 meses después, ¿no? A fines ya había anarquía, ¿no? Asimismo, parte del ejército peruano que estaba bajo las órdenes de Miguel Iglesias se enfrentó a las tropas de Andrés Avelino Cáceres durante la campaña de la Breña. Es decir, Piérola peleado con Prado, Iglesias peleado con Cáceres. Ok, este tipo de situaciones influyó en que el Perú pierda la guerra. Bueno, no solamente estas peleas, ¿no? Sino también que la sociedad peruana estaba prácticamente dividida, ¿no? La derrota contribuyó con la situación de inestabilidad, lo que, entre otros aspectos, favoreció el predominio de los caudillos militares en el poder y la pérdida de influencia del partido civil en el gobierno durante el periodo de la reconstrucción nacional. Claro, el partido civil es el primer partido político que tiene el Perú, ¿no? Fundado en 1872, ¿no? Por don Manuel Pardo, y el primer partido político en nuestro país no agrupa a ningún obrero, por ejemplo, ¿ok? A ningún obrero, a ningún artesano, ¿no? El primer partido político, ¿no? Que me refiero a partido político eh, en el sentido, ¿no? De los líderes, ¿ah? De los líderes, ¿ok? ¿No? Porque de hecho que la gente del pueblo estaría pues votando, ¿no? Por el partido civil, de hecho, ¿no? Pero me estoy viendo la parte dirigencial. El APRA es el primero que lleva a un artesano, por citar un ejemplo, al poder político, ¿no? Pero el Partido Civil, en los años 70, antes de la guerra, el Partido Civil, con Manuel Pardo en la cabeza, en la presidencia, bueno, él comete un error, ¿no? El quitar presupuesto en cuanto a lo que es el armamento, ¿no? Eso también contribuyó o se convirtió en un factor, ¿no? No se le quita obviamente el presupuesto o reduce el presupuesto. Muy bien, entonces, ¿cuál de los siguientes aprendizajes relacionados con la elaboración de explicaciones históricas se evidencia en el fragmento del texto del estudiante? A. El reconocimiento de un hecho como detonante de un proceso histórico, la vinculación entre las consecuencias de un hecho y las causas de otro, o el establecimiento de las causas de un proceso histórico según su aspecto o dimensión. ¿Qué significa esto? ¿Qué será? ¿A dónde nos llevará lo que está mencionando, no? Para comenzar, el reconocimiento como detonante, bueno, acá no hay detonante, ¿no? Acá no hay detonante. ¿Qué es un detonante? Un detonante, ¿no? Un detonante es un hecho que se convierte en causa, pero esa causa, ¿no? O ese hecho que se convierte en causa termina siendo un hecho que tiene algo de particular.
que cuando se da, se desencadenan todos los hechos o todas, ¿no? Todos los hechos de un proceso histórico o todas las acciones de un hecho histórico. ¿Ya? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el detonante? ¿No? El detonante de la Primera Guerra Mundial es la invasión de Alemania a Polonia, ¿no? Alemania invade Polonia y entonces, ¿no? Invade a Polonia y entonces comienza la guerra. Motivo, la invasión de Alemania a Polonia. Pero a partir de ahí, la guerra no para, la guerra sigue. ¿Ok? Por lo tanto, es el detonante siempre va a marcar el inicio de un hecho proceso histórico. ¿Ok? Pero tiene algo de particular, ¿no? Es una causa. Igual, ¿no? Que en la Primera Guerra Mundial, la muerte del archiduque, por ejemplo, o en el caso de la independencia de las 13 colonias norteamericanas, ¿no? Que es el tema de, de lo que sucedió en Boston, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá no hay, pues, ¿no? Acá no hay, para el caso de lo que nos mencionan, no hay, ¿no? En la guerra con Chile no lo hay. Por lo tanto, descartamos la alternativa A. B, vinculación entre las consecuencias de un hecho histórico y las causas de otro. Claro, ¿no? O sea, el desgobierno, ¿a dónde llevó? ¿No? El desgobierno llevó a que, producto del desgobierno, vino el golpe de Estado. Producto del golpe de Estado vino la inestabilidad. Producto de la inestabilidad que vino, ¿no? Que Chile se empoderara prácticamente de todo nuestro país, ¿no? Ok, entonces, 6 alternativa B. 7 o 6 alternativa B. C. El establecimiento de las causas de un proceso histórico según su aspecto o dimensión, y ahí no tiene nada que ver. Cuando dice su aspecto o dimensión significa que tuvieron que haberme mencionado, ¿no? Haber mencionado en este caso, ¿no? Haber mencionado qué pasaba en el aspecto social, cultural, político, ¿no? Todo eso. Pero no lo hay acá. 6 alternativa B como respuesta. Vamos con el caso 7.
7. En el marco de la competencia construye interpretaciones históricas. ¿Cuál de los siguientes equipos ha formulado un problema de investigación histórica en relación con el desarrollo de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica? Vamos a ver, un problema de investigación, ¿no? Formulación de problema de investigación. Ya sabemos que en la currícula, ya sabemos que la currícula tiene, en el caso del área de ciencias sociales, tenemos dos competencias, ¿no? Tenemos dos competencias. Dos competencias, me refiero, en sí son tres competencias, ¿no? Pero tenemos dos, que es la historia y la de geografía, la que tiene que ver con fuentes, es decir, con manejo de fuentes. Y ya sabemos que el manejo de fuentes es para que los estudiantes comprueben sus hipótesis. Y las hipótesis son posibles respuestas. ¿Qué significa eso? Que antes de formular una hipótesis tiene que haber qué cosa, tiene que haber una pregunta. Y una pregunta es la expresión de qué? De la formulación de un problema de investigación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algo muy importante, que todo problema de investigación histórica que se ve expresado en una pregunta, siempre la pregunta debe asegurar como mínimo que el estudiante, cuando dé respuesta a esa pregunta, desarrolle la habilidad del análisis, como mínimo le permita analizar. ¿Ya? Entonces tengo por ahí equipo uno. ¿Cuáles fueron las motivaciones que influyeron más en los colonos de las 13 colonias de Norteamérica para promover su independencia? Muy bien. ¿Cuáles fueron las motivaciones? Es decir, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron las razones? Ahora, toda vez que hablamos de motivos, razones, causas, factores. Y acá hablamos de estos motivos como factores, porque los factores influyen, ¿ok? Influyen. Hay otro dato importante. Entonces, cuando hablamos de motivos, razones, causas, factores, estamos hablando de explicaciones y cuando hablamos de explicaciones, hablamos de análisis. Por lo tanto, la primera pregunta sí nos lleva a que mínimamente el estudiante analice. Hasta ahí la pregunta puede ser utilizada para formular un problema de investigación histórica. Ahora, puede ser que podamos utilizar como pregunta, por ejemplo, en qué medida, ¿no? En qué medida, hasta qué punto, cuán importante es. Eso lleva pensamiento crítico, ¿ok? Pero eso sería, ¿no? Algo más complejo, ¿no? Pero acá la pregunta del equipo uno sí es factible de llevarlo al campo de la investigación. ¿Ok? Entonces, hasta ahí bien la alternativa A. B, el equipo 2. ¿Cuáles fueron las batallas y combates navales que se libraron durante la Guerra de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica? Acá no hay nada que influya, por lo tanto no hay factor, no hay motivo, no hay razón, no hay causa. Acá la pregunta lo único que quiere es que el estudiante enumere, mencione cuáles fueron las batallas, nada más. Por lo tanto, ¿no? Descartamos la alternativa B, descartada. C, equipo 3. ¿Cuáles fueron los acuerdos del Tratado de París de 1783? Acá solamente pregunta cuáles fueron los acuerdos, nada más. Tampoco me lleva a ningún tipo de análisis. Por lo tanto, la alternativa C solamente llevará a un identificar. 7, alternativa A como respuesta. Vamos con el caso 8.
8, durante una sesión de aprendizaje, un docente está dialogando con los estudiantes acerca de cómo era la situación de la población indígena en la sociedad virreinal. Al respecto, un estudiante comenta lo siguiente: en el virreinato las condiciones de vida de toda la población indígena eran precarias, no contaban con los suficientes recursos para subsistir, ¿no? Y esto es un error, ¿no? Porque nosotros sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, Tupac Amaru era un indígena, ¿no? Sin embargo, tenía plata, que da miedo, ¿no? O sea que, los curacas, ¿no? Permanecieron, obviamente, con dicho poder y por lo tanto también, ¿no? Tuvieron dinero. Varios estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación, por ello el docente propone la siguiente actividad. Y acá hay algo que es clásico, ¿no? Te dan a conocer un error y luego viene esto, ¿no? Varios estudiantes están de acuerdo. Mayormente eso ya te lleva, ¿no? Te lleva a qué? A un conflicto cognitivo. Ok, pero, ¿ya? Siempre es así. Hasta ahorita, mayormente, ¿no? Este tipo de planteamientos, ¿no? Llevan a lo que es los conflictos cognitivos, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver acá. Primero, el docente entrega un texto con fragmento del testamento de un personaje de origen indígena del siglo XVII. En este testamento se detalla el inventario de sus bienes personales como trajes y utensilios provenientes de Europa y Asia. O sea, estamos hablando de un indígena, ¿ok? Sí, de un indígena que, ¿no? Que dejó en su testamento un inventario donde se nota que este señor utilizó trajes y utensilios provenientes de Europa y Asia. Ah, imagínense. Libros de historia y obras literarias, así como un listado de sus tierras, ganado y casas. Y luego les pregunta a qué se debería que este personaje haya contado con los bienes mencionados en su testamento y qué tan usual fue que algunos indígenas pudieran poseer estos tipos de bienes en la época virreinal. Ok, ¿no? El detalle es que el estudiante cuando hace el comentario comete un error, ¿no? Porque él, ¿qué hace? ¿En dónde está el error? Que él dice toda la población indígena. O sea, él generaliza, ahí está el error. Y el docente le brinda un texto donde se nota, ¿no? Que sí hubo población indígena, claro, mínima, pero la hubo. Ajá, ¿verdad? Por lo tanto, cuando dice toda la población, y acá le dice, no, pero mira, acá hay unos cuantos que sí. ¿Qué pasa? Hay una contradicción. Y si hay una contradicción, ¿qué sucede? Hay una generación de conflicto cognitivo. Siempre tiene que haber contradicciones. Siempre tiene que haber contradicciones para que se pueda dar el conflicto cognitivo. 8, alternativa B como respuesta. Así es. ¿Ya? Vamos a ir con el caso 9.
9. Desde hace años el presidente de un país comunica a su nación las bondades del proteccionismo en el comercio internacional. Si es así, ¿cuál de las siguientes medidas económicas corrobora la prédica presidencial? Es decir, hablamos de proteccionismo en el comercio internacional. ¿Qué significa eso de proteger, ¿no? Dentro de lo que es el comercio internacional. ¿Qué significado tiene? Significa que si hablamos nosotros de comercio internacional, estamos hablando de balanza comercial, estamos hablando de un intercambio comercial expresado en lo que son las exportaciones y lo que son las importaciones. De hecho, que a cualquier país lo que más le va a convenir es exportar, es decir, vender, ¿no? Es decir, ¿por qué vender? ¿No? Porque si vendes, ¿no? Significa que tienes asegurado tu proceso productivo internamente. ¿Qué significa eso? Que, por citar un ejemplo, ¿no? Está asegurado el trabajo, ¿no? Pero si tú más compras, ¿qué significa? Que aseguras trabajo para otros países a los cuales tú compras sus productos. Por lo tanto, siempre un país lo que hace, ¿no? Siempre un país lo que hace es proteger sus procesos productivos internos. Entonces, ¿cómo los proteges? Ok, sí, ¿cómo lo proteges? Ajá. ¿Cómo proteges tú o cómo hace el Estado para proteger su producción nacional? Haciendo que el producto que viene de afuera no ingrese. ¿Y cómo hacemos para que un producto que viene de afuera no ingrese? Pues se coloca una tranca tributaria o se le impone un impuesto, ¿no? Que se conoce como arancel. Ahí aparecen los famosos aranceles, que es un tipo de tributo que se le graba al producto que viene de afuera. O sea, si un producto que viene de afuera, que es un producto que también se fabrica, ¿no? Producción nacional, también entonces va a competir en el mercado con la producción nacional con precios más baratos, entonces con el arancel se eleva el precio, ¿ok? Y quizás ese producto es tanto lo que tiene que pagar que al fin y al cabo no entra y de esa manera se protege, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? La idea de una política proteccionista dentro del contexto industrial es obviamente, en este caso, ¿no? Mantener altos derechos aduaneros, ¿no? Mantener altos derechos aduaneros, como es el caso, ¿no? Dentro de estos derechos aduaneros, ¿ok? Y recordemos siempre que aduana trabaja con SUNAT y SUNAT tiene que ver con impuestos, ¿no? Pero en este caso, impuestos a los productos que vienen de afuera. Ok, ¿no? Es decir, impuestos a las importaciones. Bien, entonces 9, alternativa C como respuesta. Bien, bueno, llegamos a la parte final. Ok, nos vamos a quedar acá en el caso número 9, ¿sí? Y nos vamos a encontrar el próximo nos vamos a encontrar el próximo sábado. Próximo sábado de nuevo estamos con ustedes compartiendo algo de teoría, como también continuando con el desarrollo de esta práctica, como también, ¿no? Una nueva práctica para poder ir fortaleciendo cada vez más lo que tú ya conoces para rendir la prueba de manera exitosa. Bueno, espero que hayamos aprendido juntos y será hasta otra oportunidad. Nos vemos, cuídense, buenas noches.